Bueno, en este caso estaremos hablando acerca de la nómina. La nómina está conformada por tres partes: el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Nos embarcaremos más a fondo sobre las deducciones. Las deducciones, como bien sabemos, son los valores que se le descuenta de la nómina al trabajador. Dentro de esto encontramos valores tales como aportes a la salud y pensión que le corresponde al empleado, las libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional, cuando este fuese el caso, la retención en la fuente, si hubiera lugar a ello, y cualquier otro descuento autorizado por el empleado. El resultado de restar las deducciones al total devengado es el que conocemos como el neto a pagar, que es lo que efectivamente recibe el trabajador. Empezaremos hablando sobre aportes a salud. El trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud, que corresponde al 12,5% de la base del aporte, se hace en conjunto con la empresa. Esta última aporta el 8,5%, o sea, la empresa aporta como tal el 8,5% y el empleado debe aportar el 4%, que la suma de estos dos da el 12,5%. Ese 4% se debe descontar, o sea, deducir del total devengado a cargo del empleado, o sea, el 12,5%. Dentro del aporte a pensión, el trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensión. La cotización por pensión está a cargo de la empresa como del empleado. El total del aporte, o sea, la suma de lo que aporta el empleado y el empleador, es del 16%. La empresa aporta el 12% y el trabajador aporta el restante, que es el 4%. Como el trabajador debe aportar un 4% por concepto de pensión, este valor se le descuenta o se le deduce del valor devengado en el respectivo mes o la quincena como tal. El tratamiento de esta deducción es igual al tratamiento de la deducción por salud, es decir, la empresa es la que hace el pago total, incluyendo lo que le corresponde al trabajador. Tomemos un pequeño ejemplo de referencia. El sueldo de un trabajador X es de 1.200.000. Entonces, como en la totalidad de aportes en salud es del 12,5%, sería de 150.000. Entonces, como al empleado le corresponde un 4%, sería el 4% de 1.200.000, que es 48.000 pesos. Y el empleador le correspondía, por lo tanto, 102.000 pesos, que es el 8,5%. Mientras tanto, que en la pensión, como el valor total de los dos debe ser del 16%, tomamos la parte del empleado, que es el 12 del empleador, perdón, que es el 12%, entonces sería el 12% del sueldo que devenga, serían 144.000. Y el empleado, que el 4%, serían 48.000. La suma de los dos serían 192.000 pesos. Y así sería un ejemplo corto y explícito de cómo se debería calcular la salud y la pensión en el caso del empleador y el empleado. La seguridad social y protección de los adultos mayores es una responsabilidad de todo Estado, por lo que se crean organismos e instituciones dedicados especialmente a proteger las necesidades de este grupo etario de la población. En Colombia existe el Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo creado por el Estado para subsidiar cotizaciones. Pero veamos, ¿qué es el Fondo de Solidaridad Pensional? El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial creada por el Estado colombiano en virtud del artículo 25 de la Ley 100 de 1993, sin personalidad jurídica, que está adscrita al Ministerio de Protección Social y cuyo objetivo es subsidiar las cotizaciones pensionales de personas que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social o realizar sus aportes pensionales correspondientes. Bueno,
El Fondo de Solidaridad Pensional también otorga a las personas en situación de vulnerabilidad social, estado de indigencia o pobreza extrema subsidios económicos para su protección social. Ahora veamos, ¿quién hace sus aportes al Fondo de Solidaridad Pensional? Pues lo hacen todos los trabajadores cotizantes, dependientes o independientes, cuya base de cotización supere los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deben hacer este aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad Pensional, que va desde 1% a partir de 4 salarios mínimos hasta 2% para salarios que superen los 20 salarios mínimos. Bueno, según se muestra a continuación en esta tabla que les voy a dar, vemos que los rangos salariales que van de 4 a 16 salarios mínimos legales vigentes, el porcentaje es del 1%, de 16 a 17 es del 1.2%, el rango entre 17 y 18 es de 1.4%, de 18 a 19 salarios mínimos legales vigentes del 1.6%, de 19 a 20 salarios es del 1.8% y aquellos que sean superiores a 20 salarios mínimos legales vigentes es del 2%. Bueno, es necesario la aclaración que sin importar la cantidad de la base de cotización por encima de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo máximo que se le podrá descontar a un cotizante para destinarlo al Fondo de Solidaridad Pensional es de 2%. Bueno, en el caso de los cotizantes independientes, el aporte se liquidará sobre el 40% de sus honorarios, siempre que se supere los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, claro está. Algo para resaltar sobre el Fondo de Solidaridad Pensional es que estos aportes, según el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, se consideran como no constitutivos de renta y ganancias ocasionales, por lo cual estos no se pueden tener en cuenta al momento de la declaración de retención en la fuente y de igual manera en la declaración de renta. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Supongamos que un trabajador tiene un salario de 8.200.000. Lo primero que hay que hacer es ver en qué rango salarial está. Y observamos que ese 8.200.000 está en el rango de 4 de 16 salarios mínimos legales mensual vigente, por lo cual se le aplicará el 1%. Ese 1% corresponde a 82.000 pesos, que es lo que irá destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Cuotas sindicales. Cada trabajador que se afilia a una organización sindical debe pagar una cuota de sostenimiento al sindicato. Cada sindicato establece el monto y la periodicidad con que se debe pagar dicha cuota, también teniendo en cuenta cada cuánto le pagan al trabajador, ya sea mensual o quincenal. Esta cuota se debe descontar de la nómina del empleado por parte de la empresa. Embargos judiciales. Estos son ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados. Para ello debe existir alguna demanda, ya sea ejecutiva o por alimentos, que son los más comunes. Estos deben ser descontados de la nómina del empleado por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado. Continuaremos hablando de las deudas del empleado con la empresa. Normalmente, en las relaciones de trabajo, el empleador es quien debe pagarle dinero a sus empleados por concepto de salario. Sin embargo, en algunas ocasiones es el empleado el que tiene una obligación económica con el empleador, y en esos casos, el empleador debe tomar en consideración
las disposiciones especiales que sobre el tema contempla nuestra legislación laboral. Podría encontrarse en una deuda con la empresa si el trabajador recibe A. Anticipos de salario, B. Pagos hechos en exceso, C. Deudas de dinero adquiridas por el trabajador con la empresa. El empleador o la empresa puede hacer préstamos al trabajador para diferentes fines. Préstamos que requieren seguir un procedimiento adecuado para evitar futuros problemas con el trabajador. Otorgar créditos o préstamos al trabajador no es una obligación del empleador ni un derecho del trabajador, sino una facultad que la norma contempla para que las partes acuerden los préstamos y las condiciones de estos. Asimismo, el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, en su primer inciso, señala que el empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la deuda. Autorización del inspector de trabajo en los préstamos a trabajadores. La ley no exige la autorización del inspector de trabajo para que el empleador pueda otorgar crédito a sus trabajadores. No obstante, el inciso segundo del artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo señala que, cuando pese a existir el acuerdo, el empleador modifique las condiciones pactadas, el trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento, sin pena de la imposición de sanciones. La intervención del inspector de trabajo se hace necesaria solo cuando el empleador cambia las condiciones del crédito otorgado, entendiéndose que se hace en perjuicio del trabajador. Cobro de intereses en los préstamos a trabajadores. El artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe cobrar intereses por préstamos a los trabajadores que no sean para vivienda. En este establece que fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salario que haga el empleador al trabajador no pueden devengar intereses. Descuentos de nómina por préstamos al trabajador. Como lo señala el anterior artículo, el acuerdo sobre el préstamo debe ser por escrito y en él se deben pactar expresamente las condiciones del crédito, como lo es el valor de las cuotas, los intereses cobrados, teniendo en cuenta que estos intereses no perjudiquen al trabajador, es decir, que la tasa sea mínima, el plazo para pagarlo y, por supuesto, la autorización para hacer el descuento respectivo de la nómina. La autorización para el descuento de la nómina, si bien parece obvia, no se debe suponer, sino que se debe incluir expresamente en el acuerdo escrito, a fin de cumplir con el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala en su numeral 1 que el trabajador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso o sin mandamiento judicial. La autorización debe ser escrita y estar firmada para que el descuento de nómina sea válido. Suele suceder que se le ha hecho un crédito al trabajador para que lo pague en 5 años, por ejemplo, y cuando lleva 3 años pagando es despedido o renuncia. ¿Qué sucede con el saldo pendiente de pago? En tal caso, el empleador puede descontar de la liquidación del trabajador el saldo adeudado, incluso si debe retenerle el 100% del valor de la liquidación. La Corte señala que los descuentos no autorizados por el asalariado no son legales mientras se encuentre vigente la relación laboral, pero una vez esta termine, no tiene la misma connotación, porque también desaparece la garantía para el crédito otorgado por el empleador. Cuotas de crédito a entidades.
que son: es el pago periódico que se compromete a realizar un deudor a su acreedor con el fin de devolver el financiamiento que éste le otorgó. Las cuotas de crédito poseen dos componentes. El primero se llama principal, que corresponde al reintegro de parte del capital prestado, y el segundo son los intereses acumulados, los cuales se calculan multiplicando el tipo de interés por el saldo pendiente por cancelar. Para un correcto cálculo de las cuotas de crédito es necesaria la tabla de amortización, que es una herramienta con la que se puede conocer los detalles de los pagos del crédito. La tabla de amortización está conformada por 5 componentes. El primero es el periodo, con este se indica cuándo hay que realizar el pago. El segundo son los intereses, que indicarán los intereses que hay que pagar en cada periodo. El tercero es la amortización del préstamo, que indicará la devolución del préstamo sin contar los intereses. El cuarto es la cuota a pagar, que es la suma del capital más el interés. Y el quinto y último es el capital pendiente de pagar. Existen distintos métodos de amortización financiera utilizados que pueden hacer variar las cuotas de crédito, los cuales son: el método francés. Con este método se calcularán las mensualidades de tal manera que todos sean iguales. En cambio, con el método alemán, la cuota será variable. Con este sistema, la devolución del principal se divide en partes exactamente iguales, pero los intereses por pagar cambian, haciéndose cada vez más pequeños en la medida que quede menos capital por cancelar. Por último está el método inglés, en el cual todas las cuotas serán iguales, a excepción de la última. Esto sucede porque solo al final del endeudamiento se devuelve el principal. En todos los demás periodos solo se van pagando los intereses acumulados. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de la cuota de un crédito debemos considerar en primer lugar el tipo de interés, además de otras variables como la cuota inicial y el plazo de gracia en el caso que existan en el contrato. Retención en la fuente. En Colombia, los ingresos laborales o por salarios están sometidos a retención en la fuente a título de renta, con una tarifa progresiva según el monto del salario sujeto a retención en la fuente. La retención en la fuente por salarios debe aplicarla toda persona natural o jurídica que haga pagos laborales sin distinción alguna. Así, se desprende la lectura del artículo 383 del Estatuto Tributario, cuando dice que la retención debe efectuarse sobre los pagos efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, de manera que toda persona o empresa que realice pagos laborales debe actuar como agente de retención sin considerar ningún requisito especial como monto de ingreso o patrimonio. Sin embargo, tratándose de personas naturales, el parágrafo 3 del Decreto 1625 de 2016 señala que, para los fines de este artículo, la persona natural que actúe como agente de retención del impuesto sobre la renta y complementarios debe cumplir con las condiciones que señala el artículo 368-2 del Estatuto Tributario. Es decir, que la persona natural solo actúa como agente de retención por ingresos laborales cuando cumple con los topes de ingresos y patrimonios señalados en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario. Se aclara que la retención se aplicará siempre que el pago supere la base sujeta a retención, de manera que si una persona natural tiene trabajadores que devengan apenas el salario mínimo, nunca tendrá que practicar retención en la fuente por salarios y nunca debe actuar como agente de retención. Apenas será un agente de retención en potencia, en la medida en que el momento que eventualmente haga un pago sujeto a retención por salarios que alcance la base sujeta a retención, debe proceder a retener la suma que haya lugar. Se precisa que la retención por salarios se hace al momento en que se hace el pago al trabajador y no cuando ese se causa. Cálculo de retención en la fuente por salarios. El artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 del 2019, contiene las tarifas que se deben aplicar por concepto de retención en la fuente por ingresos laborales. Sin duda,
Los asalariados y los independientes a los que se les aplique retención en la fuente por ingresos laborales tendrán que soportar un mayor descuento en su nómina. Como se puede observar, se trata de una tabla progresiva, donde la tarifa se hace más elevada entre más alto sea el salario. Se aprecia también que el primer rango no está sujeto a retención, de manera que si el salario del trabajador, una vez depurado, es igual o menor a 87 VT, no se aplica retención. Los rangos allí señalados corresponden al salario del trabajador una vez ha sido depurado, esto es, una vez se han restado los conceptos que la ley permite detraer para reducir la base sujeta a retención. Dadas las tarifas, el Estatuto Tributario contempla dos procedimientos para determinar la retención en la fuente por ingresos laborales. El agente de retención aplicará cualquiera de los dos según su voluntad o según lo solicite el trabajador sujeto a retención. En los dos procedimientos o métodos se aplican los mismos descuentos y beneficios, lo único que cambia es la forma de calcular o determinar la base sujeta a retención. El procedimiento número 1 está contemplado en el artículo 385 del Estatuto Tributario y consiste en que cada mes se determina el porcentaje que corresponda según el monto del salario devengado. En este procedimiento, el cálculo se hace individualmente para cada mes, de manera que es irrelevante lo que el trabajador haya devengado en meses anteriores. El procedimiento número 2 está contemplado en el artículo 386 del Estatuto Tributario, el cual consiste en determinar porcentaje fijo aplicable semestralmente, de manera que cada semestre se determina el porcentaje de retención que se aplicará mes a mes en los siguientes 6 meses. En el procedimiento 2 de retención, una vez determinado el porcentaje fijo, no se utiliza la tabla de retención del artículo 383 del Estatuto Tributario, sino que siempre se utiliza el porcentaje fijo de retención sobre la base de retención, cualquiera sea su monto. Esto no sucedería en el procedimiento 1, ya que solo se aplicaría retención si el salario gravable supera los 95 VT, como se dijo anteriormente. Contabilización de la retención en la fuente por salarios. En el caso que haya lugar a practicarle retención por salarios a un empleado, la empresa deberá calcular y retener al empleado el valor correspondiente a retención en la fuente por ingresos laborales. Este valor será declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente. Así, el valor de la retención se deduce del total devengado y se contabiliza con un crédito a la cuenta 236505. Esta subcuenta se llama salarios y pagos laborales y está dentro de la cuenta 2365 de retención en la fuente. Por cierto, la retención en la fuente que practique todo agente de retención es un pasivo, que debe luego declarar precisamente en la declaración de retención en la fuente. Y ya, una vez realizadas todas las deducciones, se obtiene el valor neto a pagar al empleado por concepto de nómina. Ese es el valor que la empresa le debe consignar al empleado al finalizar el mes o la quincena.